con guión y dibujo del ilustrador alemán Dietmar Reinhardt, creo que lo he dicho bien, Dietmar Reinhardt, autor reconocido por lo visto internacionalmente, por lo que he podido comprobar a través de su biografía, porque la verdad es que no lo conocía. No tengo ninguna obra anterior suya, por lo menos en español, y este señor al parecer acumula premios pues como pipas, ¿vale? O sea, exactamente igual. Bueno, pues con dibujo y con guión, como os decía, de este autor, Dietmar Reinhardt, aquí llega un cómic de esos que considero completamente imprescindible de leer. Para leerse una vez, para tenerlo, para comprarlo, para volver a leérselo, para leer e investigar hasta la última viñeta que sale en el cómic, para que esta tragedia que se llamó Auschwitz, que ya forma tristemente parte de la historia de la humanidad, pues no caiga en el olvido, ni los nombres, ni los hechos, ni las situaciones que se dieron sean olvidados, como os decía, por mucho que pasen las décadas o los siglos. Por todo eso, cómics como este que tenéis aquí, Vivir y morir en Auschwitz, son cómics imprescindibles. Vivir y morir en Auschwitz viene de la mano de la editorial Planeta Cómic, publicado en España pues hace relativamente poco tiempo, en 2024, en un cómic de tapa dura, 112 páginas, aunque no vienen numeradas, algo que a mí a estas alturas me parece un error por parte de la editorial, porque yo soy de los que no solamente se leen el cómic, sino que se lo trabajan, buscan referencias, casi me los estudio. Los cómics históricos para mí son mi debilidad, ¿vale? Si más o menos me seguís tanto por el blog como por el canal de YouTube, sabréis que yo intento analizar el cómic lo máximo posible. Le busco su punto de vista didáctico, le busco las referencias que tiene, posibles errores, o sea, todo. Yo disecciono el cómic y este es uno de esos que se deja diseccionar bastante bien. Dibujado con un estilo muy particular, muy peculiar, con formas y figuras muy angulosas y coloreado en varios tonos de grises, fundamentalmente desde el principio hasta el final, que me ha parecido muy acertado. Tenemos en la narrativa del cómic, sigue digamos un orden cronológico y una sucesión de evidencias, hechos y situaciones que son fácilmente rastreables por internet. Yo de hecho, viñeta que iba viendo, página que iba viendo, que iba dando una serie de nombres, de datos, de circunstancias, pues lo he podido comprobar durante la lectura. He parado y me he puesto a buscar cosas, de ahí me han llevado a otras, que es algo, como os digo, que yo disfruto muchísimo de este tipo de lecturas. Y os puedo asegurar que de este cómic sacas miles de referencias, miles de ramificaciones, todos relacionados con los campos de concentración alemanes y con Auschwitz concretamente. Y comenzando curiosamente con una gran viñeta que nos habla del antiguo comandante del campo de Auschwitz, con la icónica y vomitiva frase que daba la bienvenida a los desgraciados que caían en aquel infierno: Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, y que cierto revolucionario muy admirado en nuestros días, yo veo a muchos jóvenes con camisetas con la cara de ese revolucionario, pues copiaría en sus campos de concentración y trabajo en la Cuba de los años 60 para homosexuales, artistas y religiosos, entre otras personas, cambiándolo por el trabajo os hará hombres. Es un dato que además a mí me gusta mucho hacer referencia en clases, fundamentalmente cuando de vez en cuando me viene algún alumno pues con esa cara tan reconocible del que fue un tipo
un impresentable histórico del cual ya hablaremos más adelante. Rudolf Höss, vamos a centrarnos en el cómic con el cual estamos. Rudolf Höss, responsable de aquella aberración inhumana que fue Auschwitz, acabó desde 1940 hasta la caída del campo en manos soviéticas a principios del 45 con 1 millón de personas. Una auténtica barbaridad. Si te pones a echar cuentas, este tipo, pongamos de media, mataría unas 200.000 personas al año. O sea, una auténtica locura. La inmensa mayoría judíos, pero también había gitanos y de otras etnias o de otras religiones, porque también había curas católicos por ahí metidos, franciscanos, o sea, había de todo, sin hacer distinciones entre niños, mujeres, ancianos, bebés, que fueron sometidos a trabajos inhumanos, a temperaturas de frío extremo, a golpes, a palizas, a fusilamientos, a gaseamientos y a todo tipo de prácticas de exterminio. El cómic refleja perfectamente todo ese horror. Asistimos en el cómic a la llegada del primer tren que llega al campo en junio de 1940 con 728 prisioneros polacos, país Polonia ocupado y repartido con ayuda de sus aliados soviéticos. Un hecho, por cierto, que también muchos libros de texto obvian o se han olvidado curiosamente, gracias al tratado Ribbentrop-Molotov. Hay poca gente que sabe, por lo menos yo muchas veces lo veo cuando doy clase de historia del mundo contemporáneo y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, se quedan maravillados algunos alumnos porque no sabían que la URSS de Stalin en un principio es aliada de la Alemania nazi. Por lo menos tienen un tratado de no agresión, que posteriormente los nazis romperán con la Operación Barbarroja y la invasión de la propia URSS. La llegada de estos primeros prisioneros abrirá la veda del campo de exterminio, donde los propios judíos colaborarán en su aniquilación con la ayuda indispensable de los capos, que controlan a los prisioneros que llegan, los maltratan como si fuese cualquier SS y les roban impunemente. Posteriormente veremos la utilización de perros para torturar y matar, los experimentos del infame Dr. Mengele con niños, con gemelos, con mellizos, con gente que tenía algún tipo de discapacidad, o sea, una auténtica bestia, las palizas, las fosas de Calviva, los crematorios, las cámaras de gas, ofreciendo el cómic toda una serie de datos, informaciones de personas y hechos hasta la caída finalmente del campo tras 5 años de aberraciones sin fin. El cómic es desde luego rabiosamente didáctico, horrible desde el punto de vista de leer las auténticas barbaridades que cometieron estos criminales en el campo de Auschwitz, pero como os decía anteriormente lo considero una lectura imprescindible. Tiene una extensa bibliografía final y la recomendación de un par de documentales, pero se echa de menos un dossier informativo con fotografías que harían del cómic pues, un trabajo más completo, pero su ausencia no desmerece el producto final. Ojo, para la realización de esta reseña he obviado las viñetas más fuertes, porque hay viñetas francamente fuertes. Su precio, por cierto, que siempre me lo preguntáis, ronda los 19 euros y os puedo asegurar que merece la pena gastarse esos 19 euros. Si lo leéis, por favor, contadme vuestras impresiones sobre el mismo, que yo estoy muy interesado por leeros y saber vuestra opinión. Agradeceros de corazón que estéis ahí una vez más, se nota mucho en el día a día. Y antes de irme os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que es de vuestro interés. Decirme adiós porque yo me voy. Nos vemos.